Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves a las 7:30 de la noche, pues estamos en una conversación sobre un tema crucial relacionado a la educación. En esta vez, el Mundial de Fútbol, el Mundial que culminó el domingo emocionante con todas las emociones, y conversaríamos qué vinculaciones tiene esto con la educación. Culminó este evento futbolístico, el más grande, la Copa disputada en Qatar, sobre este evento y su relación con la educación, sobre el Mundial, con la victoria esperada o inesperada de Argentina, las proyecciones del 2026 y temas de fútbol también en nuestra realidad. Conversaremos esta noche con Fernando Carrión Mena. Fernando Carrión es arquitecto, es académico, docente investigador del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, tiene una maestría en Desarrollo Urbano y Regional con especialización en investigación y docencia por el Colegio de México, es doctorando por la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, pero sobre todo es un gran conocedor de temas de la ciudad y un apasionado del fútbol y de la Liga Deportiva Universitaria, sobre la cual también conversaremos al final, porque hay muchos hinchas de la liga entre nuestros radioescuchas. Muy bien, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros, y entrando en el tema, entre la educación y el fútbol hay nexos, la disciplina, el trabajo en equipo, valores que se inculcan. ¿Ves algún nexo entre la educación y el evento futbolístico más grande que es el Mundial de Fútbol? Bueno, primero, buenas noches, un saludo cordial a la audiencia. Y bueno, entrando ya en materia, uno sí podría plantearse una pregunta como esa. Y para intentar responderla, uno partiría de una cita de un antropólogo francés, Marc Augé, que él sostiene que el fútbol es una actividad total. Yo creo que eso es interesante, y él dice que es prácticamente la única actividad total que existe, porque es economía, es política, es sociedad, es cultura y también es un deporte. Entonces, a mí me parece que ese puede ser un punto de partida, porque si es que es una actividad total, entonces también es educación. Y ahí podríamos encontrar algunas entradas. Una primera de este mundial, yo diría que es el mundial más táctico con el que hemos vivido, y eso nos obliga a repensar el fútbol de una manera distinta. Por ejemplo, hoy día el peso de los entrenadores es brutal. Yo creo que hemos entrado en la era de los entrenadores por esta característica del fútbol táctico, que antes, por ejemplo, en un mundial, qué sé yo, en la época de Bilardo, cuando termina Argentina campeón del mundo en el 86, ahí aparece una cuestión táctica que fue la línea de 3. Hoy día ya no aparece nada nuevo porque todo se conoce, y es el tema de la tecnología, etcétera. Yo digo el caso de Gustavo Alfaro, por ejemplo, llega con la selección del Ecuador y nada raro es que ya conozca cómo juegan las 32 selecciones que llegaron. Y no es que tenga que ver 90 minutos de fútbol de cada uno de esos partidos, de esas selecciones, sino que hoy día tiene un equipo de gente que le preparan en 10, 15 minutos cómo juega tal equipo. Y entonces ya no hay sorpresas. Esto que decía de Bilardo, el 3-5-2, ya eso no existe. El mismo entrenador Alfaro, por ejemplo, en el primer partido contra Qatar jugó con línea de 4, el siguiente partido jugó con línea de 3, y el siguiente jugó con 2 números 5. Es decir, cada partido cambió de táctica.
Y eso es lo que hemos visto ahora porque se ha hecho tan táctico. Si esto es así, la relación que existe entre el fútbol, como se está practicando hoy día, y la afición, está mediada por un periodismo que no educa, sino que simplemente se comporta como un hincha más, y lo que termina viendo son jugadas, termina viendo comportamientos, cuestiones de ese tipo que al hincha realmente no lo termina por formar. Entonces yo creo que una primera cosa que es fundamental tener en cuenta en términos de fútbol y educación es que hoy día la hinchada tiene que educarse, tiene que capacitarse, tiene que entender la táctica. Porque en un mismo partido te cambian la táctica. Volviendo al caso del Ecuador. Gustavo Alfaro jugó el primer tiempo con línea de 4 y el siguiente muy ofensivo, con un pressing alto, etcétera, etcétera. En el segundo tiempo jugó totalmente distinto. ¿Tú te refieres al partido con Qatar o con Qatar, Países Bajos? Con Qatar, no, el con primero, Qatar. ¿verdad? El primero. Sí, sí. En el de Países Bajos fue también un sistema en el primer tiempo y un sistema en el segundo con Senegal. Entonces, yo creo que ahí el periodismo tiene que ser mucho más informativo por un lado y por otro lado más formativo para que efectivamente esto pueda ocurrir, podamos entender lo que está pasando en la cancha, lo que está pasando con el fútbol. Una primera apreciación importante, la que tú mencionas, ¿no? No se ha trascendido al periodismo de radio también, ¿no? Tenemos la imagen, pero nos relatan como si estuviéramos en la radio, ¿no? En otro contexto, algunos ortodoxos parafrasean a Marx, lo parafrasean mal, y dicen que el fútbol es el opio de los pueblos y que eventos como el Mundial son distractores de los problemas sociales y... ¿Qué opinas sobre esto y sobre estas críticas quizás un poco radicales? Yo creo que eso tuvo sentido en los primeros momentos del fútbol. Y cuando hablo de primeros momentos del fútbol me refiero a fines del siglo pasado y principios de porque lo que ocurría es que el fútbol que se establece con las 17 normas de Oxford en una universidad, para que veas lo interesante, hace que sea una actividad reglada y que pase de juego a deporte, porque el deporte ya tiene reglas, tiene normas. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurría? Gran parte de la práctica deportiva estaba vinculado a las empresas. Y entonces ahí se produce una extensión de la jornada laboral que se apropia del espacio de la recuperación, del ocio, del entretenimiento. Y entonces lo que ocurría es que se jugaba, por ejemplo, los fines de semana. Y nosotros hasta ahora tenemos esta pregunta que nos hacemos casi siempre: ¿quién juega el domingo? Y eso ya no tiene ningún sentido, porque ya no es del fútbol una actividad en las horas libres. El fútbol se independizó y se convirtió en un sector de la economía muy claro, una industria cultural, que tiene actividad de lunes a lunes, y por el proceso de globalización, nuevamente por las tecnologías, ya ni siquiera de tal hora a tal hora, porque estamos viendo nosotros lo que pasa en Europa, lo que pasa en los Estados Unidos, lo que pasa en horarios totalmente distintos. Entonces nosotros vemos fútbol de lunes a lunes y prácticamente 24 horas. Esto ha hecho que haya un cambio sustancial en el fútbol, y en los consumidores incluso de este fútbol, porque ya no es la gente que va al estadio, sino es la teleaudiencia. Y entonces, nosotros ya vimos, en el caso interesante del Mundial del Brasil, por ejemplo, el estadio más grande del mundo, que era el Maracaná, que tenía más de 200,000 personas de aforo, lo remodelaron y lo redujeron a 75,000. ¿Por qué? Porque el consumidor se va haciendo más elitista y el consumidor ya no es exclusivamente el que va al estadio, sino el que está en la televisión. Y eso es lo que interesa. Entonces, el estadio de fútbol se convierte en un set de televisión que hoy día ya ni siquiera es de televisión, sino es un set de las redes sociales. Y entonces uno tiene una visión muy grande. Entonces, en el primer caso, yo creo que el opio del pueblo tenía sentido porque era la prolongación de la jornada laboral y una forma de sujetarlo a ese proceso. Pero hoy día me da la impresión que el fútbol logró un proceso de autonomía muy fuerte y se convirtió en sí mismo en una actividad económica claramente establecida y claramente rentable. Y entonces ahora uno ya no podría manejarse bajo una definición de ese tipo.
del detalle que tú marcas sobre el Maracaná y la reducción de la capacidad instalada, se debe a precio sin duda, ¿no? O sea, no vamos a aumentar el precio y no van a alcanzar a ser 200,000 los que paguen, sino solamente los 75,000. ¿Fue por eso o quizás otras dimensiones? Lo que pasa es que ahora tienes una serie de exigencias tecnológicas y de comodidad que hace que obviamente la entrada tenga un precio cada vez más alto. Pero hoy día los grandes ingresos no vienen de las personas que van al estadio. Originalmente sí fue así. El fútbol se profesionaliza en el mundo en el momento en que los equipos tienen que ir a jugar en otro lado. Entonces empiezan a jugar de local y de visita, históricamente. Entonces eso hace que se profesionalice en el sentido de que eso tiene un costo, porque tiene costo de transporte, tiene costos de estadía, de logística, etcétera, etcétera. Y entonces ahí empiezan a cobrar la entrada al estadio, pero todavía no había estadio siquiera. Y entonces ahí empieza a generarse esa lógica de ingreso y gasto alrededor del fútbol. Pero hoy día, por ejemplo, yo no he visto todavía, y ya voy a buscar el dato, ¿cuántas personas vieron el Mundial de Fútbol? Yo me imagino que tienen que ser miles de millones, o sea, 2.000, 3.000 millones de personas, frente a 75.000 personas que están en un estadio. Bueno, en este que se cerró en Qatar, creo que tuvo 82, 83.000 asientos, posibilidades de que la gente vaya. Pero vimos, no sé, 2.000, 3.000 personas ese partido. Entonces, ¿dónde está la utilidad? En el estadio no, está afuera. Y la gente que va al estadio es una gente de élite, porque además las tarifas suben, las entradas suben mucho, las condiciones también, y se va elitizando claramente la persona que asiste al estadio. Como un detalle para nuestros radioescuchas, ¿cuánto costaría una entrada al Ecuador-Senegal? Que sin duda es muchísimo más baja que a un Argentina-Croacia o a un Argentina-Francia, que fue la final. Más o menos, ¿cómo fluctúan? Bueno, yo no sé mucho los precios, pero deben estar entre $200, $300 una entrada así media. Si nosotros comparamos eso con un país caro como es el Ecuador, aquí una entrada general está alrededor de $5, $10, $15 la tribuna. Entonces la comparación es brutal. Claro, este es un torneo internacional, un torneo mundial, entonces ahí los precios obviamente tienden a subir. Sí, sin duda, lo que tú dices es verdad, es la telecomunicación, las tecnologías de la información son las que permiten pues estos réditos mundiales, las cadenas, las ventas, las transmisiones, las telecomunicaciones, etcétera. Vamos a una primera pausa en Rompe el Muro, este jueves conversando sobre la educación, el mundial, con Fernando Carrión, y volvemos en un momento luego de esta pausa musical. En Rompe el Muro hacemos una breve pausa. Ya continuamos con los temas de la educación. Juntos, en cualquier momento. Sigue a Voz Andina Internacional en Twitter, @Radio Voz Andina. En contacto, siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional, conversando sobre la educación y el mundial con el arquitecto Fernando Carrión, futbolista apasionado e hincha de la liga. Fernando, el mundial es un evento de trascendencia para todas las sociedades. Sin embargo, ha habido fuertes otros sectores que critican de que la FIFA inculca más bien antivalores. Hay críticas al evento y sobre todo muchas más fuertes a Qatar, donde se menciona que hubo 6.500 obreros muertos por condiciones de trabajo de esclavitud. ¿Tú cómo ves toda esta otra ola de críticas desde diversos sectores? Shakira también se manifestaron algunos artistas famosos e incluso jugadores. Sí, bueno, ha sido muy polémico la selección del lugar donde se lleva a cabo este mundial y por varios motivos. Uno primero es que efectivamente se compró este mundial, eso es clarísimo. Incluso
No se compró bajo lógicas de mercado transparentes, sino se compró bajo lógicas de altísima corrupción. Este fue el origen del llamado FIFA Gate, que incluso al propio presidente de la FIFA tuvo que irse. Entonces, desde ese momento ya es una cosa polémica. Una segunda cosa es que se realiza en Qatar en una sola ciudad prácticamente. Son 3 municipios, pero dentro de una misma ciudad. Una ciudad que tiene más o menos la misma población que Quito, incluso un poco menos que la población de Quito. Y eso obligó a construir una infraestructura de 8 hoteles, donde la distancia entre el hotel, entre el estadio más lejano y el más próximo llegó a ser, creo que, de 45 kilómetros, es decir, eran de una proximidad total. Eso en términos de la afición que fue, yo creo que era interesante porque todos se encontraron en un espacio relativamente reducido. Pero eso no tenía un impacto como, por ejemplo, el próximo mundial que se va a hacer en tres países. Nada más ni nada menos que Canadá, que tiene un poco menos de 50 millones de habitantes, el caso de los Estados Unidos, que tiene 330 millones de habitantes, y el caso de México, que tiene 120 millones de habitantes. Entonces, frente a 2 millones y medio de habitantes donde se jugó, pues no tiene ninguna relación. Francamente, es inaudito. Luego está un país que no tiene tradición de fútbol. No tiene tradición de fútbol. Entonces, lo que ocurre también por la lógica de estos mundiales es que el equipo nacional donde se juega el campeonato pues participa en un torneo de estos. Qatar nunca había participado en un torneo mundial. Entonces, también eso aminora. Ahora, frente a eso hay otro tipo de cosas. La construcción de estos estadios, hoteles, infraestructuras, etcétera, se hizo sobre la base de mano de obra migrante, porque hay que tener en cuenta que más o menos el 20%, incluso menos, de la población es originaria de Qatar. El resto es migrante. Y entonces esta población que viene de lugares próximos, bueno, está también la India, Marruecos, etcétera, población que llega a trabajar ahí por la cantidad de recursos económicos que tiene Qatar, pero los hacen en condiciones francamente inhumanas. Se ha denunciado que en la construcción de todo esto fallecieron entre 6.500 y 7.000 personas, es decir, un genocidio, una cosa francamente brutal. Y la propia voz oficial de Qatar niega esta situación, con lo cual ni siquiera se les hace un homenaje a estas personas que dieron la vida para que todos nosotros podamos vivir felices, llamémoslo así, una cosa como esta. Es una cuestión absolutamente paradójica. Luego está ya también la cuestión interna de Qatar, este tema de no reconocer los derechos de las mujeres, la problemática de género, pero tampoco el tema de la democracia. Es un emirato con un emir que es dueño de todo el país y decide todo por sí y ante sí. Hay un parlamento, por ejemplo, que no legisla, sino que asesora al emir. No hay elecciones. No se elige, la familia del emir se rota y este poder bajo las lógicas hereditarias, pero es un país tan rico que Alexis ni siquiera cobra impuestos, porque es suficiente con los ingresos que tiene, y es el país que tiene el Producto Interno Bruto más alto del mundo. Entonces, claro, en esas condiciones, obviamente, pues no es el mejor lugar para una justa mundial. Por eso hemos tenido esa cantidad de manifestaciones de rechazo, de repudio, no cantar los himnos de una manera, presentarse con ciertos símbolos en las camisetas, los capitanes exactamente igual, etcétera. Y en ese sentido sí me pareció más bien que ha sido un mundial relativamente interesante, porque fue un espacio también de la protesta, de la forma de expresar un rechazo a una situación de ese tipo. Un rechazo, en efecto, pero ¿cuál es el interés de Qatar si es que tiene toda la plata? ¿No es un interés económico? ¿Era un interés de visualización, quizás como país, como sociedad? Porque si es que es tan rico, ¿quería ganar el emir más dinero?
o visualizar al PSG y a sus estrellas, que él es el dueño del PSG, o cómo ves tú eso, esos No, yo creo que intereses? es básicamente buscar lazos con Occidente. A mí me parece que eso es clarísimo. Y estos lazos tienen razones económicas, porque tú sabes, si uno gana ya 10 millones, 20.000 millones, etcétera, siempre quiere ganar más y más. Y entonces entra un poco en esa línea. Uno de los grandes problemas que tienen es que básicamente dependen de la producción petrolera y del gas. Y entonces está entrando una lógica de modificar la base estructural de la economía, y para eso tiene que generar mercados. Y, por ejemplo, uno de los temas centrales es el turismo. Entonces, al construir este mundial con esa infraestructura, hoteles, etcétera, etcétera, pues el turismo va a ser una fuente relativamente interesante hacia adelante, pero también toda la base tecnológica, todo lo que significa la industria, y también, obviamente, el tema cultural. Ahora, eso no va a estar exento de choques permanentes por todas estas cosas que planteabas. El tema de la democracia, tendrá que haber elecciones, pero no van a aceptarla. El reconocimiento de las desigualdades, entonces tendrá que haber un reconocimiento a las condiciones de género, tendrá que haber también reconocimiento frente a la gente que trabaja en condiciones muy malas. Entonces, todo eso va a ser un ida y vuelta, pero me parece que el interés básico es de insertarse de alguna manera en Occidente y modificar la base productiva del Emirato. Exactamente, esa inserción implica todo lo que decías tú, ¿no es cierto? Unas reaperturas, bajar un poco los niveles de influencia religiosa, quizás también, quizás una nueva versión de la reinserción que hizo Ataturk en Turquía en su tiempo. También está el tema de Rusia con la guerra. Le dijeron cómo así le suspenden la participación de Rusia, si en otras ocasiones similares no ha ocurrido aquello. Pero de todo este contexto quizás vamos a los temas más ricos, que son el fútbol, a los que nos gusta el fútbol, a los que jugamos fútbol, o jugábamos fútbol. Entonces, ¿cómo ves este mundial comparado con los anteriores? Ya en organización un poco hemos conversado, un poco empezaste a contarnos sobre la táctica, las tácticas dominando aquello. Conversaba con entrenadores de fútbol y decían, este mundial, excepto su final, me dio sueño, me dormí en 2 partidos, me decía un entrenador de fútbol. Y conversábamos y no estuvo Italia con su catenaccio, ese fútbol extremadamente defensivo que la hizo campeón en el 2006, pero se vio estos mismos estilos hiperdefensivos, estos estilos aburridos. ¿Cómo ves tú en general comparado con los anteriores? Bueno, retomando lo que planteaba hace un momento, un mundial muy táctico. Y entonces, si tú no entiendes la táctica, no entiendes lo que está pasando ahí. Porque tú lo que buscas, sobre todo como latinoamericano, es la individualidad, es del dribbling, es del engañar al rival. Yo creo que eso ya se acabó. Y si uno quiere buscar en un mundial de fútbol de ahora en adelante eso, pues ya no lo va a encontrar. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la impresión que yo tengo es que el fútbol mundial hoy día, el epicentro está en Europa. Pero aquí hay que hacer una distinción. Una cosa es la Europa de los clubes y otra cosa es la Europa de los países, de las selecciones. Uh-huh. Entonces, si nosotros vemos el caso de Senegal, el caso de Ecuador, bueno, Marruecos, etcétera, etcétera, son selecciones nacionales, pero de jugadores que juegan en Europa. En el caso del Ecuador, por ejemplo, yo vi que en el 2002, cuando clasificamos por primera vez, teníamos 3 jugadores afuera, que eran el Team Delgado, el Bambán Hurtado y Alex Aguinaga. Ninguno de ellos jugó en Europa. 20 años después, nos encontramos en Qatar y de los 26, 24 jugaban fuera. Y de esos, no recuerdo el número, pero deben haber sido 12, 13 en Europa. El epicentro es Europa. Y entonces eso está haciendo que hoy día el fútbol sea terriblemente homogéneo y vaya en la misma línea de lo que decía hace un rato, terriblemente táctico, y en eso el desarrollo de la tecnología ha sido clave. ¿Por qué? Si tú te pones a ver en los partidos, qué sé yo, hasta el último mundial o el de Brasil, más bien 2014,
tú veías a los entrenadores con cuadernos anotando. Hoy día tienes los entrenadores con computadora. ¿Por qué? Porque ahí está toda la tecnología. Entonces, si todos los jugadores que llegan a un mundial, eso va a cambiar, me parece, en el próximo con los 48 selecciones, pero si todos juegan en el epicentro que es Europa, todos tendemos a jugar bajo esa lógica. Y aquí viene una cosa muy interesante. La final de la Champions League, que yo creo que es el torneo de clubes más importante que hay a nivel mundial, fue entre España con el Real Madrid e Inglaterra con el Liverpool. Lo interesante ahí que fueron 2 jugadores españoles que estuvieron en ese partido y 2 jugadores ingleses que estuvieron en ese partido. Y 5 jugadores brasileños. Lo que ocurre es que ese tipo de clubes son selecciones del mundo. Entonces, cuando uno va y ve Real Madrid, probablemente son 5, 6, 7, 8 nacionalidades que están ahí jugando. Vas a cualquier de la Premier League de Inglaterra, exactamente lo mismo, en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que el fútbol sea mucho más homogéneo, ya no haya esos desequilibrios que habían antes, y me parece que eso también le está complicando un poco al sentido hermoso del fútbol. Yo concuerdo que efectivamente fue aburrido, pero porque no sabemos leer. Hoy día el fútbol se lee, no sabemos leer. Sí me llama la atención que un entrenador diga eso. Y claro, el último partido fue también fue muy táctico, pero yo sí creo que ahí hubo este peso de lo emocional que ponía Argentina, porque Argentina vino ganando poco a poco en los partidos, empezó perdiendo y después fue subiendo. En cambio, Francia yo creo que tenía los mejores jugadores del mundo, tenía el mejor equipo del mundo, además tenía un entrenador de 8 años prácticamente. En el caso de Argentina, ninguna de estas cosas estaban ahí presentes. Entonces, yo sí creo que en términos de fútbol, esto es lo que estamos viviendo. Por eso es que, por ejemplo, en los 2 últimos mundiales, en el de Brasil, tuvimos un colombiano, ¿cómo se llama? Rodríguez es. Bueno, que salió como el mejor futbolista y fue toda una estrella. El siguiente... James Rodríguez. James Rodríguez. El siguiente fue en Rusia y ahí nace Mbappé. En este torneo lo que hemos visto es la muerte de esas figuras. ¿Por qué? Porque Modric se va, Messi se va, Ronaldo se va, etcétera, etcétera. ¿Y quién nació? No nació nadie. Álvarez. Pero eso es un poco ahí, Sí, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el nuevo fútbol que vamos a empezar a ver de hoy en adelante. Es un poco hasta triste, si cabe el término, porque cuando te escuchaba pensaba en ese fútbol de equipo total, Messi con sus genialidades, Neymar que bloqueado, Mbappé muy bloqueado, pero también con sus genialidades, pero es el trabajo de equipo, ¿no? Homogéneo de lado y lado, como tú dices, es un estilo único que se va desarrollando. Asimismo, se podría decir, hablabas tú de tecnología, pero se podría decir que hay equipos muchísimo más grandes atrás del equipo. Me refiero, por ejemplo, Samuel, Aimar, el ratón Ayala, apoyando a Scaloni. Pero hay muchísimo más que antes, ¿no? Antes era como el técnico y un entrenador de arqueros, algo así. ¿Ha crecido eso también? O sea, históricamente lo que nosotros teníamos, y cuando digo históricamente volvemos nuevamente a Inglaterra, el origen y toda esa cosa, ahí era el presidente del club, el entrenador y el capitán del equipo, la misma persona. Era todo. ¿Qué es lo que hemos ido viendo con el paso del tiempo? Una creciente división del trabajo. Entonces hay un momento en que, por ejemplo, las mismas normas de 17 normas, reglas de Oxford nos dice, la cancha mide tanto. Y entonces eso ya establece una división del trabajo en términos de los que están adentro y los que están afuera. Y ahí viene el aficionado, etcétera, etcétera. Después, pues se profundiza esto en la cancha, porque uno se especializa de arquero, otro de back centro, otro de esto, etcétera, etcétera. Pero también empieza a especializarse fuera de la cancha. Entonces, las directivas ya no es una sola persona, sino que uno se encarga de esto, el otro se encarga de esto, ya ni siquiera es una persona, sino es una comisión que se encarga de esto.
Y cuando vemos todo lo que hoy día podemos decir de el entrenador, nada raro es que son, no sé, 40, 30 personas que están atrás. Es un O sea, gerente de un equipo sí, inmenso. exactamente, porque lo que hablábamos hace un rato respecto a la tecnología, pasar un partido de 90 minutos a 10 minutos, tú no lo haces solo, eso es un equipo de unas 2, 3 personas que trabajan ahí. Después, todo el tema de la información. Hoy día todos los jugadores juegan con GPS. Y esa es una información que se va a algún lugar donde hay un Big Data y donde hay un proceso de interpretación. Entonces ahí necesitamos un equipo de personas. Ya no solo es de esa división en términos de que necesito un preparador de arqueros, un preparador de esto, un preparador físico, un psicólogo, etcétera, sino que tienes, no sé, 30, 40 personas. Entonces todo eso también se va haciendo mucho más complejo y el pensamiento que existe sobre el fútbol es mucho mayor, incluso en los términos que citaba Marc Auger, porque hay gente que tiene que estar pensando el fútbol desde la política. Por ejemplo, el caso del regreso, bueno, no solo el regreso, la final de Argentina-Francia. El presidente de Francia estuvo ahí, el presidente de Argentina no estuvo ahí. No. Regresa el equipo francés, pues está en los edificios, en el espacio público del establishment político. El caso de Argentina llega al obelisco, llega a la calle, no va siquiera a la Casa Rosada, hay un distanciamiento. Y entonces aquí ya la política empieza a tener también un peso gravitante y todo eso, yo no creo que es una cosa que sale porque sí, yo creo que atrás de eso ya hay expresiones políticas explícitas, ¿no? Y quizás si era Macri el presidente, iba a la Casa Rosada. Macri, bueno, no el histórico, pero un importante dirigente de Boca, nadie lo sabe, ¿no? Sí, yo creo que ahí más bien Roberto Fernández cometió un error. Yo creo que él tenía que haber ido a la final. ¿Por qué no fue a la final? No tengo la menor idea. Pero él debió haber estado ahí y debió haber estado con sus jugadores. Si él estaba ahí, yo supongo que lo lógico era que haya una cosa de reciprocidad. Y mal asesor tecnopolítico el que le dijo que se quede porque se ganaba en popularidad intensamente. Sí, sí. Volvemos. Estamos en un diálogo con Fernando Carrión en la educación y el mundial. Apreciado Radio Escuchas, volvemos luego de esta segunda pausa musical. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos, en cualquier momento. Escribe a Voz Andina Internacional. vozandina@uasb.edu.es. En contacto, siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional, conversando con el arquitecto Fernando Carrión sobre educación y fútbol. Y precisamente, Fernando, empezábamos a conversar sobre el Mundial, organizado en 3 países. Eso se dio en Corea, Japón con 2, ahora serán 3, México, Estados Unidos y Canadá. Y se anuncian que serán 48 equipos. ¿Cómo tú ves este Mundial en 3 países, 48 equipos? ¿Cómo serán las rondas? ¿Cómo prefiguras tú este Mundial? Que será diferente, sin duda. Primero, no me gusta que sean 3 países. Yo creo que ya con 2 era más que suficiente. Segundo, no me gusta tampoco que sea un continente, porque eso termina siendo, es todo Norteamérica, son 500 millones de personas. La distancia que va a haber entre las sedes va a ser brutal, de tal manera que va a ser un campeonato muy disperso. Si critiqué a que se haga en Qatar por estar muy concentrado, yo en este caso critico por todo lo contrario, por todo lo distinto. Yo creo que hay que encontrar un punto medio. Luego subir a 48 también me preocupa mucho, porque ya termina siendo el 25% de los equipos, de tal manera que ya no hay ese proceso de selección tan fuerte. Por ejemplo, el caso nuestro en la Conmebol, que son 10 equipos, originalmente antes de la final esta en Qatar, nos habían asignado 6,5 cupos. En otras palabras, se van a quedar 3,5 equipos.
Entonces ya no hay mucho esa selección. Pero ¿qué es lo que ocurre? Gana Argentina y ya no son 6,5 equipos, sino son 7,5 equipos. Entonces se van a quedar 2 equipos fuera. Entonces yo no veo ya una cosa así muy grande. Lo que hay atrás de esto es el poderoso dinero, que incluso esto va de la mano también de un nuevo campeonato mundial de fútbol que se va a hacer ya no de selecciones, sino de clubes. Y ahí vamos a empezar a tener esta tensión, esta contradicción entre las selecciones y los clubes. En otras palabras, este epicentro que decía hace un momento de el campeonato en Europa de clubes con el de selecciones que es muy disperso. Y me da la impresión que esto puede ser una respuesta a lo que el Real Madrid quería hacer con esa especie de liga de los grandes equipos europeos. Entonces aquí lo que vamos a tener son los 32 equipos más grandes, más ricos del mundo, que todavía no se sabe cómo se va a hacer esa selección, esas eliminatorias, pero que a la larga van a estar los equipos más ricos. Y me parece que en términos del fútbol de clubes se vaya estableciendo una cierta lógica, con lo cual el fútbol va perdiendo mucha riqueza. Y la lógica está dada por los recursos económicos que tienen los clubes. Por ejemplo, el caso del Real Madrid, nosotros sabemos que va a terminar siendo campeón, o a lo sumo, si es que no le va bien, saldrá segundo o tercero de la Champions League. Pero sabemos que eso va a pasar. Lo mismo pasa con los ingleses, los españoles, los alemanes, etcétera. Y me parece que este mundial de clubes lo que hará es reforzar esta tendencia. Sí, ¿tú crees, en efecto coincido que ya serían los 2 que queden fuera, quizás Bolivia y Venezuela, ya me adelanto en esas proyecciones, pero había otra idea de hacer el Mundial cada 2 años. ¿Crees que se cuajaría posteriormente esta idea de cada 2 años? A mí me parece que esa es una negociación que terminaron perdiendo las federaciones nacionales y terminaron ganando los clubes. Porque me parece que frente a esa de los 2 años aparece esta del Campeonato Mundial de Clubes, y que es la de los clubes más ricos del mundo. Claro, sin duda, y que concitan, como decías anteriormente, pues selección versus selección. Son clubes que tienen selecciones internas, ¿no? Y en otro tema, pues ya, ¿tú creías que Argentina era la ganadora? ¿Quién era tu favorito? ¿Cómo veías tus 4 equipos finales en tu proyección personal? ¿Eras de aquellos que decían también, como muchos, Brasil es de equipazo, gana todo y en general eso? ¿Cómo verías? A ver, yo pensaba que Brasil podía ser el campeón del mundo, y una final con Francia yo no la veía muy distante, por esto que decía hace un momento. O sea, Francia tiene un entrenador estable, tiene una línea de fútbol estable, tiene los mejores futbolistas del mundo, sin duda, pero Francia llegó con 3 bajas muy fuertes, empezando por la de Benzema, el jugador más importante de este último año a nivel mundial, o sea, Balón de Oro, nada más ni nada menos. Pero llega lesionado, y llegaron 2 más lesionados, importante. Entonces yo dije, probablemente Francia no llegue a ser campeón. Y bueno, no ha llegado a ser campeón. Y el otro caso era Brasil, que yo le daba más opciones. ¿Y por qué Brasil? Justamente por el análisis que hacía hace un momento de la Champions League. Es decir, si tú tienes solo 2 españoles en esa final y tienes 2 ingleses en esa final, bueno, habían otros franceses también, pero si tienes 5 brasileños, yo dije, Brasil es el campeón del mundo, porque la final de la Champions League es lo mejor que hay. Ahora, yo creo que hay una gran diferencia. El caso argentino empezó mal y fue subiendo, pero desde el primer día le metieron mucho corazón, mucho ánimo, y el fútbol también es de eso, independientemente de la cosa táctica tan fuerte que existe. Y había un jugador excepcional, el caso de Messi, que si uno compara la participación de Messi en este mundial con cualquiera de los otros que él ha participado, fue de chispazos, porque me parece que en el mundo actual de lo táctico, las individualidades no tienen mucho peso, pero en una jugada te cambian todo. Entonces, por ejemplo, a mi manera de ver, este es el caso del tercer gol, que empieza con una jugada de Messi frente a los Países Bajos,
que se lleva a toda la gente y se va por el lado derecho y se entra hacia atrás para que entre Álvarez y mete el gol. A mí me parece que esa es la ruptura de la táctica, porque es algo que se va de la lógica que uno tenía organizado. Y entonces Argentina, en ese sentido, tuvo a Messi que te rompía eso. Como es el caso de Mbappé en la final contra Argentina. Sobre todo el segundo gol, porque los otros son de penal. Pero el segundo gol es exactamente eso. Es 1 segundo, 2 segundos que uno le entrega a uno de estos jugadores y te cambia el partido. Pero ya no es esa cosa de Maradona del partido de los 90 minutos que era que la pelota pasaba todo el tiempo por él y él hacía las jugadas extraordinarias, muchas de esas ineficientes pero hermosas para nosotros, con esto que hemos visto en este mundial. Una individualidad que se sale de la programación y te rompe absolutamente todo. Claro, y de manera general, ¿cómo ves a Ecuador? ¿Cómo debería continuar Alfaro? Se habla de Almada, dicen que Alfaro ya va a ganar en México 2.2 millones, así es que se nos va mismo. ¿Cómo ves esto? Llegamos bien y habían los memes que decían se vende camiseta solamente usada 3 veces y así fue. No, yo me esperaba así, sinceramente, que lleguemos al menos como llegamos en Alemania, ¿no? A enfrentarnos a Inglaterra de nuevo. Aquí nuevamente el tema del periodismo y sobre todo un periodismo que hoy día utiliza malas palabras, grita y tal, y no entiende de fútbol, ¿no? A mí me llama eso poderosamente la atención. Aquí, por ejemplo, hemos visto quizás un par de cosas. Uno, le juzgan a Gustavo Alfaro por un cambio y por 45 minutos cuando él ha estado 2 años acá. O sea, ahí no veo yo periodismo, ahí yo no veo periodismo. A mí me preocupa mucho eso. Ya están cambiándole a Gustavo Alfaro. ¿Y por qué le cambian? Porque uno tiene una visión de la sierra y otro tiene una visión de la costa. Entonces, si yo estoy en Guayaquil, va Almada. Si yo estoy en la sierra, va el entrenador, se me fue el nombre, del Independiente. Cuando todavía no se resuelve ese problema. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en el caso de Gustavo Alfaro? Él llega en un momento de una crisis brutal del fútbol ecuatoriano. Se había ido Quintero, se había ido Célico, se había ido el Bolillo y se había ido este delincuente, para mi manera de ver, de Cruyff, que no hizo una sola convocatoria, vino un día a firmar el contrato y se fue y se llevó toda la plata del mundo. Correcto. Ahí llega Alfaro. Y no solo llega en ese momento, sino llega un momento de cambio de la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuando todo estaba en discusión y por suerte la Conmebol tomó una decisión que a mi manera de ver fue muy sabia y respaldar al presidente de la Federación, Francisco Egas. Y entonces ahí llega Alfaro y empieza desde cero, empieza desde esta crisis. El primer partido debe haber sido al mes de lo que llegó y jugó frente a Argentina. Y aquí ha tenido 2 apoyos institucionales que a mí me parece que hay que resaltarles. El uno es el Independiente del Valle, que a mi manera de ver es el modelo de gestión más interesante y los mayores aportes que se han hecho al fútbol ecuatoriano en este último tiempo. Ahí están los nuevos futbolistas que están naciendo, la mayoría muy jóvenes. Ahí te doy un dato que es muy interesante. El Independiente está 12 años en primera y ha vendido 82 futbolistas. Si tú divides lo uno para lo otro, te da 6, 7 futbolistas por año de venta. Es una locura. Y sin embargo... Costos-beneficios intensos para el señor Deller. O sí, una también, inversión sostenida. Una inversión sostenida. Sí. Y entonces ahí tú tienes 2 triunfos internacionales, que son 2 sudamericanas, y dos copas nacionales. Entonces, eso le ha hecho un aporte al fútbol ecuatoriano brutal. Y el segundo, creo yo, que también es institucional, es que dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol llegó Jorge Célico. Y Jorge Célico llega a ser nada más ni nada menos que campeón de la Conmebol y tercero del mundo de la categoría sub-20. Entonces, sobre esos 2 pilares, Gustavo Alfaro se asienta y hace un cambio, pero fundamental, del contenido social del futbolista, que yo le comparo con el que hizo el montenegrino Draskovic a fines del siglo pasado. Sin duda.
que él modificó el contenido social del futbolista porque introdujo al futbolista afrodescendiente básicamente porque él llegó, entre paréntesis, con una metáfora, llegó con un metro y un reloj. Para ver cuánto corre, para ver cuánto salta, para arriba, para un lado, etcétera, etcétera. Las condiciones... Muy físico. Exactamente. La, que en la esa escuela época, de ese tiempo, pues, la que era la escuela escuela de ese tiempo. yugoslava, rusa. Exactamente. Y entonces se dio la vuelta por todo el Ecuador y ahí empezó a descubrir a estos futbolistas afrodescendientes. Y ese fue un cambio sustancial. Hoy día Alfaro hace exactamente lo mismo, pero ya tiene esa condición social, pero cierra un ciclo de un grupo, creo yo, luminoso del fútbol ecuatoriano que nos hizo estar presente en 3 mundiales. Y entonces aquí empieza desde cero prácticamente, con muchachos muy jóvenes. La selección del Ecuador es la tercera selección de las 32 que hubo en el mundial con más juventud. Más jóvenes, sí. La diferencia entre esta de Alfaro con la de Quintero es de casi 3 años de diferencia. Es un cambio sustancial. Y entonces ese proceso lo inicia Alfaro. Y aquí viene otra comparación que me parece interesante. Y es el discurso de Alfaro con el discurso de el Bolillo Gómez. Mientras el Bolillo tiene un discurso de unidad nacional bastante chabacano, popular, bailaba a la entrada de los estadios y nos hacía gritar, etcétera, etcétera. Y tenía esas frases maravillosas de tensionadito bacano, bueno, todas esas cosas más del discurso o del habla cotidiana, del habla popular. Llega ahora Alfaro y llega con un discurso, yo te diría, casi enciclopédico. Sobrio, un poco adusto incluso, ¿no? De 7 autores. Entonces, pero los dos más o menos en la misma línea. Y el caso de Alfaro, con una diferencia, porque los dos logran la integración de la hinchada, la integración de los jugadores, el caso de Alfaro trasciende hacia el Ecuador y él empieza a plantear como una especie de referente el fútbol hacia lo nacional, con lo cual se rompen todas esas tesis que siempre se han tenido, que a mí me parecen así incorrectas, de que el fútbol es un espejo, es un reflejo de la sociedad. De la sociedad. Y más bien lo que hace Gustavo Alfaro es mostrar todo lo contrario. ¿Por qué no la sociedad empieza a reflejarse en la organización, en la táctica, etcétera, que es el fútbol? Y yo coincido, bueno, yo creería que creo en los procesos más estratégicos, en los procesos de impulso, y creería que Alfaro debe continuar, pero ¿y si le ofrecen más plata en vez del Tata Martino en México? Se nos va. ¿Y quién queda si es que esa fuera su decisión? No, yo creo que estamos sujetos a la lógica del mercado, eso sí es indudable. Claro. El caso nuestro tenemos una ventaja, que es el tema del dólar, pero ya estás en precios internacionales, entonces ya no tiene eso tampoco un elemento adicional de beneficio. Bueno, se supone que están conversando, hoy día escuché por ahí algunas informaciones que estarían por llegar a un acuerdo. Espero que eso ocurra porque eso nos daría una continuidad de 6 años. La ventaja que tiene Alfaro es que conoce a los futbolistas, la ventaja que tiene Alfaro es que conoce ya el país, ya tiene montado el equipo y bueno, en principio yo creí que iban a ser en marzo las próximas eliminatorias, pero parece que va a ser en junio que empiecen. Entonces también hay poco tiempo para que un nuevo entrenador venga y establezca su propia estrategia, sus propias lógicas de funcionamiento del equipo. Así que yo creo que por lo que ha hecho y por lo que puede hacer, debería quedarse obviamente Alfaro. Aquí el tema es ya económico. La plata, el dinero que quizás nos lo quita. Y estamos casi llegando al final de nuestro programa, este interesantísimo diálogo con Fernando Carrión, y no puede faltar la pregunta de cajón de nuestra realidad pequeña, de nuestros apasionamientos particulares. ¿Cómo ves a tu liga? ¿Y crees que será campeón finalmente este año o no? Sí, bueno, ya nos toca regresar a nuestros propios dominios y ahí empezamos a vivir lo que vivimos prácticamente todo el tiempo. Yo sostengo de manera muy explícita que el Independiente va a tener un año bueno. Me parece que
Si tú ves de los 3 equipos más grandes del Ecuador, como Barcelona, Liga y Emelec, entra el Independiente y es el único que tiene saneada la economía. Es el único que tiene saneada la economía. Barcelona se habla de 50 millones de dólares o más de deuda, el Emelec no tanto, y en la Liga tampoco tanto, pero son limitaciones fuertes que tienen estos 3 equipos. En ese contexto, ¿qué es lo que puede hacer la Liga? De lo que he estado viendo en estos días, bueno, hay una primera cosa que es una renovación de la directiva general del club. Entra el doctor Álvarez. Esteban Paz dejaría la comisión a final de este año, y entonces habrá que ver cómo quiere cerrar este ciclo. Lo lógico sería, obviamente, con un campeonato, pero si tiene esos problemas económicos atrás, pues no será fácil. Creo que el fútbol de Quito está en una crisis fuerte, una crisis muy fuerte. La ventaja que hay es que hay la emergencia del Aucas, y eso dará lugar a que haya nuevamente un clásico que tendrá que reposicionarse, porque ese ya no era el clásico de Quito, porque el Aucas había perdido mucho tiempo, exacto. Pero al quedar campeón nacional, y espero que estén armando un buen equipo, pues ya tendrás en Quito al menos 3 importantes: el Independiente, la Liga y el Aucas, y habrá que ver qué pasa con el Nacional y con la Católica, para ver si nuevamente el fútbol de Quito puede mostrarnos algo. Yo creo que esto es parte de la crisis de la ciudad que está viviendo, que prácticamente nos hemos quedado sin un equipo que nos represente. No así, por ejemplo, el caso de Guayaquil, esa tensión que existe entre Barcelona y Emelec hace que el fútbol ahí tenga un peso gravitante. Los estadios se llenan en Guayaquil. En el caso de Quito, pues desgraciadamente eso no ocurre. Y en Quito, el Deportivo Quito, que no sabemos cuándo mismo se reintegra, porque después, como tú dices, fue Aucas Liga, después fue Liga Quito, y ahora quizás repite el Aucas el campeonato, ¿crees tú? Ya vendió a importantes jugadores, así es que... Sí, yo creo que eso es lo que le pasa a este tipo de equipos que llegan a un puesto tan alto como ser campeones, y se convierten en algo así como los proveedores para los equipos grandes. Por ejemplo, la Liga se llevó los 2 centrales, que fueron elementos claves. El haitiano, fantástico. Exactamente. Los 2 centrales, o sea, tienes que rearmar la defensa. Y por ahí he escuchado que algunos otros jugadores también se irían uno de ellos hacia el Barcelona y otro hacia el Emelec. Entonces, eso es lo que pasa con estos equipos, que no es el caso del Independiente, que más bien su lógica es vender. Inmediatamente tiene el reemplazo. Tiene cantera. El propio Emelec se está llamando a que era del Emelec, se fue a la Argentina y vino a jugar con acá, bueno, se me fue el nombre. Gaibor. Y Miller Bolaños también. Entonces, bueno, habrá que ver. Yo espero que ya rápido empiece este campeonato para ver cómo mismo están las distintas fuerzas. Muchas gracias, mi querido Fernando. Tus palabras finales para nuestros radioescuchas de Rompe el Muro, y agradeciéndote por estar con nosotros en este diálogo. No, yo creo que nos toca aprender mucho más del fútbol. Ya no podemos quedarnos en las cosas de la jugada bonita, etcétera, sino tenemos que entender esta cosa táctica que estoy planteando, la presencia de la tecnología, la presencia de los recursos económicos, para entender el fútbol. Y aquí yo creo que un papel fundamental es de la prensa deportiva, que creo que nos está debiendo muchísimo. Así que yo espero que la prensa deportiva se ponga a tono con los tiempos, como también las directivas, que sean más directivas estratégicas que simplemente buscar reemplazos a los baches que tienen los equipos. Así que más bien, gracias por esta invitación, y espero volver a hablar pronto de fútbol en otra ocasión. Muchas gracias a Fernando, un gran abrazo, sin duda un diálogo importante, quizás a propósito de otro tema que conoces mucho, que es ciudad y las elecciones a alcalde en febrero. Sería también interesante conocer tus apreciaciones. Gracias a Tito Chela, que nos acompaña siempre en los controles, y por supuesto a ustedes, quienes nos siguen cada jueves en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Un fuerte abrazo, salud y alegría. Nos vemos el próximo jueves. Muy buenas noches a todos.
Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.